Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy es un día histórico, no nada más para la Academia Mexicana de Derecho, sino yo creo que para toda Iberoamérica, el iniciar un congreso tan importante de litigio estratégico internacional, componentes del sistema interamericano de Naciones Unidas de primerísimo nivel, y sobre todo hoy en la inauguración reconociendo la trayectoria de la doctora Estela Maris Martínez, que de verdad ha hecho un trabajo espectacular en aras de consolidar uno de los elementos propios del debido proceso interamericano, que es el derecho de defensa, y eso se agradece. En este entorno del Congreso pues estará Fabián Salvioli, que evidentemente ha hecho un trabajo muy importante en Naciones Unidas. Juan Carlos, que ha hecho un trabajo espectacular. Va a estar Andrés Mánquez, quien fue el anterior coordinador, y los dos defensores, María Fernanda López y Andrés Mariño. Pero hoy es un homenaje muy importante, que no nada más representa algo trascendental para nuestra querida doctora Estela, sino yo creo que para todos los que estamos inmersos en el sistema interamericano. El poder reconocer la trayectoria de un personaje que verdaderamente no nada más a nivel de Argentina ha dejado una gran huella, sino que, reitero, en el sistema interamericano pues es parte fundamental. Y antes de presentar en particular a la doctora Estela Maris Martínez, presentamos a parte del Consejo Directivo Nacional de nuestra academia. No podemos presentar uno por uno porque es un parte fuerte, pero están varios de nuestros vicepresidentes nacionales, consejeros, están presidentes y miembros de los capítulos. Y bueno, nos acompañan hoy, evidentemente, Estela Maris Martínez, defensora general de la Nación Argentina y secretaria general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. De igual manera, nos acompaña Juan Carlos Pérez Murillo, coordinador general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Nos acompaña Cristian Omar Letelier Aguilar, ministro del Tribunal Constitucional de Chile. Samuel Arias Arceno, juez, para nosotros ministro de la Corte Suprema de Justicia de República Dominicana. Carlos Gustavo González Morel, vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Cecilia Sosa Gómez, primera mujer en presidir una Corte Suprema de Justicia en América, y ella fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela durante 4 periodos. Jorge Jiménez Martín, que hace un esfuerzo verdaderamente titánico, son las 10 de la noche en España, director de la Escuela Judicial de España y vicepresidente de la Organización Internacional para la Formación Judicial. María Elizabeth Guimaraes Teixeira, primera mujer en presidir el Tribunal Superior Militar de Brasil. Pues yo creo que vamos a hablar un poquito primero los invitados, ¿no? ¿Qué representa nuestra amiga Estela Maris Martínez en un trabajo tan importante, tan arduo, tan efectivo en la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas? Entonces, me gustaría primero si da un pequeño y un breve mensaje, pues obviamente quien estuvo coordinado conjuntamente con la academia este evento, porque este evento yo agradezco a todos los miembros de la academia, pero Juan Carlos estuvo de la par, de la mano haciendo todo este trabajo. Juan Carlos, tú como coordinador general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, ¿qué representa en el sistema interamericano la doctora Estela Maris Martínez? Bueno, un saludo a todos y a todas, por supuesto. Muy buenas noches a los compañeros que nos siguen desde España y buenas tardes a los compañeros que estamos en las Américas. Hablar de Estela Maris Martínez va más allá de hablar de una enorme lista de atestados académicos que tiene Estela, porque ha sido desde defensora general de la República de Argentina desde el año 2006. Y no solo esto, sino que Estela también, yo quisiera reconocer hoy a Estela por sus múltiples actividades y sus funciones que ha desempeñado, no solo en el sistema interamericano, sino también porque ha sido una persona que se ha cultivado. Es doctora en Derecho en la Universidad de Salamanca, del Reino de España. Es además abogada y licenciada en Criminología por la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Ha sido profesora en distintas universidades en su país. Ha escrito también y ha contribuido en su país con distintas obras. Y esto es esencial, porque además ha sido una persona insigne en temas particulares de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas.
Y yo quisiera tal vez reconocer algo. Hace 20 años, 21 años, cuando existían o cuando estábamos dando los primeros pasos para que las defensorías públicas de los distintos países de Latinoamérica se unieran, Estela Maris Martínez fue un pilar esencial para que esto sucediera. Y esto es básico porque es una de las personas con mayor, y si no, la de mayor trayectoria en la asociación. Es por mucho una persona que se ha preocupado en la lucha y defensa de los derechos humanos de todas las personas en vulnerabilidad que nosotros como defensores públicos de las Américas representamos. Y este aporte que Estela Maris Martínez junto con el equipo de compañeros y compañeros dieron al dar un paso y establecer un convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tener defensores públicos que son además representantes en procesos ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es esencial y es básico. De manera tal que yo celebro hoy por mucho el nombre de Estela Maris Martínez, una persona que se ha proyectado a nivel internacional, que ha sabido poner en alto el nombre de la defensa pública de su país y también el de las Américas. Estela, mis respetos y mi reconocimiento, porque sin duda alguna, gracias a personas como Estela Maris Martínez, hoy muchísimas personas han sido debidamente representados en procesos y en procesos ante la Corte Interamericana, donde hemos logrado parámetros tan importantes y tan esenciales en distintos temas que por mucho quienes han sido beneficiados han sido las personas en vulnerabilidad. Jesús, el agradecimiento a la Academia Mexicana por el reconocimiento que se hace a mi compañera Estela Maris Martínez, y el reconocimiento que, dicho sea paso, también es interno en el seno de nuestra organización. Entonces, gracias también a ti, mi querido Juan Carlos, porque tú aparte trabajaste a la par y es un reconocimiento conjunto, ¿no? Muy meritorio. Gracias, Juan Carlos. Bueno, en el respeto de los derechos humanos, que son 10 y fracción de la noche en España, y aparte el momento de emotividad y la capacidad que tiene también cada uno. Hoy me gustaría que diera un pequeño mensaje, mi querido doctor Jorge Jiménez Martín, director de la Escuela Judicial de España y vicepresidente de la Organización Internacional para la Formación Judicial. Primeramente, muchas gracias. Jorge, es un orgullo, eres un miembro muy destacado de nuestra academia y bueno, qué momento tan bonito, ¿no? Muchas gracias, querido Jesús. Buenas noches, buenas tardes a todos y a todas desde Barcelona. Para mí es un honor poder participar en este acto por muchos motivos. En lo profesional, por la persona a la que se reconoce, a mi querida doctora Estela Maris Martínez, que creo bueno, es un referente en su compromiso en la defensa de los derechos humanos, es un referente en su compromiso por llevar la defensa pública en Argentina y en toda América a los más altos estándares de calidad. Y a mí hay algo que también me sorprende mucho de Estela Maris, es cómo ha sido capaz en todos estos años de hacer del mérito y la capacidad los elementos fundamentales en el progreso de la defensa, lo que ha fortalecido esa defensa, ha profesionalizado la defensa y ha llevado a las más altas transformaciones a esa defensa, no solo en Argentina, sino en todo nuestro espacio iberoamericano. Como miembro de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, pues nuestra felicitación, nuestro orgullo por este reconocimiento, por su presencia, por su militancia activa como miembro de la Escuela Judicial Española, también mi reconocimiento. Y en lo personal, pues qué decir, tuve el lujo de conocer, de encontrarme con Estela Maris hace ya más de 10 años, de ser beneficiado como tantos de los que están aquí por el regalo de su amistad, y para mí ha sido un ejemplo, una fuente de inspiración tantísimo a tanta gente que rápidamente nos vinculamos por ese vínculo que tenemos con Estela Maris Martínez. En lo personal, el conocimiento de ella y de la calidad de la defensa me hizo defender mi tesis doctoral y ocuparla a la defensa de los niños, niñas y adolescentes en el proceso de infracción en España. Y creo que es un mito, pero un mito o una leyenda que sigue actuando, participando, y que sigue sobre todo con esa humanidad y esa militancia que nos hace sentirnos muy orgullosos y orgullosas a todos los que trabajamos. Creo que es un ejemplo para tantos defensores, para tantas defensoras, para fiscales y para magistrados y magistradas que tenemos el lujo de conocerla. Te mando, Estela Maris, un fortísimo abrazo, mi reconocimiento y mi agradecimiento por tu amistad. Un fuerte abrazo. Gracias, mi querido doctor Jorge Jiménez Martín, director de la Escuela Judicial de España. Bueno, le daremos el uso de la voz y ya la presentamos
a nuestra amiga Cecilia Sosa Gómez, primer mujer que ha presidido una Corte Suprema de Justicia en América, también histórica, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela durante 4 periodos, o sea, pares. Me da mucho gusto escuchar a mis amigos, pero ahora también a mis amigas. Cecilia, un pequeño mensaje para nuestra hoy homenajeada. De verdad que he seguido con atención esta convocatoria, me parece muy importante, no solo el reconocimiento de lo que se ha hecho hasta ahora, sino también las líneas de trabajo que ha tenido la doctora Estela. Sus líneas de trabajo han sido muy variadas. No la conozco personalmente, pero sí tengo las referencias precisas de lo que ha sido su trabajo, de la presencia como defensora, inclusive ante la Corte Suprema de Justicia, que me parece un rol importantísimo. Y lo digo porque, habiendo estado en la Corte Suprema, lo que más se podía dar en mi época era casi que el beneficio de pobreza, cosa que era bastante deprimente o triste para una persona que estuviera, digamos, que concurriera a un juicio en la Corte Suprema. Felizmente eso pudo ser subsanado posteriormente. Profesores universitarios llevaron adelante como defensores nombrados por la Corte un trabajo importante, pero de verdad que las líneas de trabajo de lo que es un defensor, a mi manera de ver, se ha asociado mucho a que el defensor es siempre con la persona que no tiene recursos. Y muchas veces es cierto, no tiene recursos, pero el acceso a la justicia, al menos constitucionalmente, nos obliga a que esa defensoría inclusive tenga ese profesionalismo que permite en un momento dado, frente a un escritorio jurídico, salir airoso y ganancioso de cualquier juicio, fundamentalmente en los penales. De manera que muchas gracias, Estela, por tu trabajo, por tus orientaciones. Creo que tú no tienes límite, eres capaz de analizar cuál es el rol de la policía o cuál no es el rol de la policía. Tu trabajo va mucho más allá de solamente entusiasmar de ser defensor. Defensor es tan importante como un juez, un defensor es tan importante como cualquier otro miembro del sistema de justicia. Es tan importante como un abogado al cual se le esté pagando por una defensa. Y por último quería decirte que, a mi manera de ver, uno de tus grandes atributos es que tienes muy claro para los valores de la justicia, para los principios de la justicia, tienes como muy claro el tema que muchas veces el abogado privado no lo tiene, que es que el defensor público va por las defensas de los derechos humanos de su representado. Eso es importantísimo. Muchas veces el abogado litigante, vamos a llamarlo así, se escuda, digamos, en un tema procesal más que todo y olvida que es el representado, digamos, el centro del conflicto y los derechos humanos que a esa persona se le están violando. Entonces, esa lección que Estela ha dado de que lo importante es garantizar los derechos, no solamente defender el derecho, sino utilizar las garantías que te da la Constitución y la ley para llevar a feliz término una defensa. De manera que estoy muy contenta con que José Jesús Navaja te haya organizado este reconocimiento y desde Venezuela recibe lo mejor que te puedo dar, que es decirte, has marcado un camino y sigues marcando un camino muy importante para, quién sabe, mucha gente que necesita de un abogado y se le provee con las mejores condiciones profesionales que se puedan. Muchas gracias. Me emociona ver que históricos tienen la humildad de referirse a históricos. Estoy muy contento. Bueno,
Doctor Cristian Omar Letelier Aguilar, ministro del Tribunal Constitucional de Chile, también un ministro verdaderamente reconocido y blindado moralmente, de una gran capacidad. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, bueno, señalar que la doctora Estela Maris Martínez para mí es un referente, primero porque coincidimos en la universidad, en nuestros programas. Ella es doctora por la Universidad de Salamanca y yo soy un máster en política criminal de la misma universidad, lo que ya es un referente muy importante. Para mí es un símbolo de lo que es la tutela judicial efectiva que con tanta ardor defiende el Tribunal Constitucional de Chile, porque sin lugar a dudas que un elemento fundamental en todo proceso penal y en general proceso de la defensoría, la defensa del infractor de ley o en general de quien ve vulnerados sus derechos fundamentales. Y en eso la doctora Estela Maris Martínez ha sido sin lugar a dudas un paladín, un pilar muy importante en aquello. Así que doctora, mi afecto, mi cariño y por lo tanto también mi admiración y mi reconocimiento por la gran labor que usted ha hecho. Muchísimas gracias, doctor Cristian Omar Letelier. Extraordinario evento de la inauguración, me emociona. Muy contento. Otra de las mujeres brillantes de nuestra Iberoamérica, María Elizabeth Guimarães Teixeira, primera mujer en presidir el Tribunal Superior Militar de Brasil. María Elizabeth, doctora, un pequeño mensaje para nuestra homenajeada, por favor. Yo pido disculpas porque hablo muy mal en castellano, pero entonces hablaré em português despacio. Então, inicialmente, eu quero saludar o meu querido amigo, Dr. Jesus Navegas Macias, presidente da Academia Mexicana de Direito e a defensora da nação argentina, nação irmã do Brasil, Dr. Estela Maris Martínez, e a todos os presentes. E ao saudá-la, Dr. Estela Maris, eu enfatizo serem inegáveis os desafios que as mulheres enfrentam ainda hoje para ocupar cargos de liderança nos aparelhos judicantes nacionais e internacionais, em especial na América do Sul. O patriarcalismo estrutural e estruturante perdura, impondo percalços e dificuldades ao gênero feminino. Daí é fundamental destacar a sua atuação maestral daquelas como Vossa Senhoria, que, quebrando paradigmas, encabeçam importantes instituições, destacando-se como guias e inspirações para a presença de outras no desempenho de cargos estratégicos nas esferas públicas ou privadas. E nesse norte, o relevante papel desempenhado por usted, doutora Estela Maris Martínez, defensora oficial perante a Corte Suprema da Justiça Argentina entre os anos de 2001 e 2006 e atualmente defensora pública geral da Argentina, merece aplausos e congratulações. Com um currículo invejável e ampla experiência na docência e no universo acadêmico, a senhora conjuga a teoria e a prática. O seu papel destacado no fortalecimento da assistência jurídica gratuita para aqueles que não podem arcar com um advogado particular é um exemplo a ser seguido. E no âmbito internacional, a senhora ocupa importantes cargos em organizações supranacionais, como a Secretaria-Geral da Associação Interamericana de Defensorias Públicas, como conselheira do Bloco Oficial de Defensores Públicos do Mercosul, como coordenadora nacional para a República Argentina da Reunião Especializada de Defensores Públicos Oficiais do Mercosul e como membro do Comitê de Acompanhamento das Regras de Brasília sobre acesso à justiça para pessoas em condições de vulnerabilidade da cúpula judiciária ibero-americana. Sobre a sua liderança também, o Ministério Público da Defesa na Argentina implementou várias iniciativas para melhorar o acesso à justiça, incluindo a tramitação expressa de antecedentes penais para os indivíduos assistidos e programas de assistência jurídica gratuita para as vítimas de delito. Eu enfatizo, doutora Estela Maris, ser a Defensoria Pública, tanto no Brasil quanto na Argentina e no mundo inteiro, que adota essa instituição, uma peça estratégica no fortalecimento dos direitos humanos e na promoção da justiça no marco do sistema interamericano. E sobre a sua liderança, doutora Estela, a instituição tem se consolidado e promovido o acesso equitativo à justiça igualitária para cidadãos e cidadãs. E em uma região onde há muito a ser feito, a senhora se destaca como um pilar essencial do sistema interamericano e um baluarte da esperança. Então, parabéns, porque eu entendo como mulher e como sua
irmã, não é? Como irmãos que somos, né? Entendo que a senhora se sobressala como um expoente da liderança pública internacional por sua dedicação incansável à promoção da pessoa humana. Muchísimas gracias a María Elizabeth Guimarães Teixeira, primera mujer en presidir el Tribunal Superior Militar de Brasil. Ahora damos el uso de la voz al doctor Samuel Arias Arseno, juez, para nosotros ministro de la Corte Suprema de Justicia de República Dominicana. Adelante, doctor. Buenas tardes y buenas noches a los que están por Europa. De verdad, Jesús, que quiero darte las gracias por invitarme a este reconocimiento. No me hubiera perdonado perdérmelo, de verdad, porque la verdad que viendo a los colegas de diferentes puntos del mundo, resaltar la trayectoria de la doctora Estela Maris Martínez, no puedo nada más que de verdad unirme a toda esa felicitación, y me hace pensar sencillamente que la doctora en todo este trayecto que estamos reconociendo hoy ha puesto el corazón en cada una de sus actuaciones, y es lo que queremos reconocer hoy en día. De verdad, un gran abrazo desde aquí, desde República Dominicana, y esperamos verla en algún momento por aquí. Muchas Tenemos gracias. que preguntarnos, estos eventos tenemos que replicarlo en México, está de lujo. Excelente. Samuel, muchísimas gracias. Gracias al doctor Samuel Arias Arseno, juez de la Corte Suprema de Justicia de República Dominicana. Y por último, es un excelente amigo, el doctor Carlos Gustavo González Morel, vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Adelante, Gustavo. Mi querido y apreciado José de Jesús Navaja, por la posibilidad de compartir esta hermosa jornada de reconocimiento más que merecido a la doctora Estela Maris Martínez. Dice el libro sagrado: por sus frutos lo conoceréis. Y realmente me siento un bendecido la vida de poder compartir el día de la fecha con personas de tantos países de América y de España que tienen un mismo sentimiento, y no me queda otra que sumarme a las palabras de todos los que me precedieron en el uso de la misma, desearle a la profesora Estela Maris Martínez que el buen Dios le dé salud para que siga dando e irradiando ese don maravilloso que tiene del servicio, de prestar el llamado, como lo definían los romanos, al servicio del abogado, de ser servidores de la justicia, de ponernos siempre del lado del ciudadano común de a pie. Así que muchísimas gracias por permitirme compartir en esta oportunidad, y en nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, vayan mis saludos para cada uno. Acto continuo, pues yo creo que el que pueda expresarse la homenajeada llena de emociones cuando varios pares de un alto nivel como el de ella se expresan, sobre todo en aras de la construcción de la democracia en nuestra Iberoamérica, es maravilloso. Por eso, antes de que le demos el uso de la voz a la doctora, pues decir un poco en relación a ella: Defensora General de la Nación de Argentina desde julio de 2006, defensora oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, fue directora de la Maestría de Criminología de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y profesora de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, de la Universidad de Belgrano, de la Universidad del Museo Social Argentino. Es autora de numerosos artículos sobre bioética, temas sobre el que versó su tesis doctoral publicada bajo el título Manipulación Genética y Derecho Penal por la editorial Universidad. Es coordinadora nacional de la reunión especializada de defensores públicos oficiales del Mercosur, secretaria general de la Asociación Interamericana de Defensores Públicos de la Asociación. Fue 2 veces coordinadora general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, de AIDEF. Fue 2 veces coordinadora general del Bloque de Defensores Públicos Oficiales del Mercosur. Es coordinadora general del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina. Integró el Comité de Seguimiento de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas
en condiciones de vulnerabilidad de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Ha dictado numerosas conferencias. Cerramos, mi querida Fernanda, el micrófono. Y bueno, reconocemos desde la academia y de la misma AIDEF una trayectoria tan importante, una trayectoria que ha generado sobre todo una consolidación, ya lo decían, de la tutela judicial efectiva, del debido proceso y del derecho de defensa, y que hoy en día se suman voces de varias partes del mundo con gente altamente calificada dentro de la cognición jurídica, pero dentro del blindaje moral. Entonces, querida doctora Estela Maris Martínez, le pedimos darnos un pequeño mensaje tanto a todos los miembros de la academia, a todos los invitados especiales, en el caso concreto de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Muchísimas gracias. Quiero comenzar agradeciendo, por supuesto, a la Academia Mexicana de Derecho, en la persona del licenciado José de Jesús Naveja Macías, por este reconocimiento. Me parece importante contar un poquito cómo se gestó esto de los defensores públicos interamericanos y cómo nos llevó a litigar en el sistema interamericano. Antes que eso, voy a agradecer también de manera personalizada, no puedo mencionarlos uno a uno, pero sí decir que me sentí muy honrada con las palabras de todas y todos, de cada uno de ustedes, ilustres invitados que se refirieron a mí con una generosidad extrema. Acepto sus maravillosas palabras en función de lo que yo entiendo debe ser la defensa pública. No lo tomo como un halago para mí, sino como un homenaje a lo que ha hecho la defensa pública en todos estos años. Es realmente muy importante para mí escucharlos y muy agradable ver que poco a poco la defensa pública, que durante mucho tiempo ocupó el rol de cenicienta, está volviendo, como bien lo dijo la señora magistrada, a ocupar el lugar que le corresponde a la altura de los otros actores del sistema de administración de justicia. Bien, cuando nosotros formamos la otra gran protagonista de este día, que es la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, teníamos como objetivo crear y mantener un vínculo entre todas las defensorías públicas de Iberoamérica. ¿Qué ocurría? En América subsistió la defensa pública, que es una creación española, pero que sin embargo en Europa desapareció. Y sí subsistió en prácticamente todos los países de la región, de nuestra región. Es así que formamos la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, que está integrada por prácticamente todos los países de la región, de México hacia el sur. La asociación se constituyó el 18 de octubre de 2003, en el marco del Segundo Congreso Interamericano de Defensorías Públicas. Y sus objetivos siguen siendo defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos, establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional entre las defensorías y las asociaciones de defensores públicos de América y el Caribe. Si bien incluimos el Caribe, salvo República Dominicana, luego no tenemos expansión en el Caribe porque, bueno, hay una limitación, por un lado por el idioma y por el otro porque el sistema procesal es totalmente diferente. Propender a la independencia y autonomía funcional de las defensorías públicas como medio para asegurar el pleno ejercicio del derecho de defensa de todas las personas, propiciar que las legislaciones existentes en los países americanos y del Caribe y sus reformas respeten y hagan efectivas las garantías contempladas en los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente aquellas que protegen los derechos de los grupos más vulnerables.
Por eso se conforma la asociación y empezamos a conectarnos, a interconectarnos, a brindar un intenso intercambio de buenas prácticas. En este sentido, a varios de nosotros, yo estoy hablando del año en que era coordinadora general, a partir del 2006, empezamos a interesarnos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que hasta ese momento no registraba la presencia de los defensores públicos, de ningún defensor público, salvo algunas excepciones relevantes como Guatemala y Uruguay, que habían tenido unas breves intervenciones de la defensa pública ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero hasta ese momento no había presencia asidua de los defensores públicos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Yo, que ya era defensora general, me acerqué y empecé a tantear cómo estaba la situación y a ver qué pasaba, cuál era la visión que tenían los protagonistas del Sistema Interamericano, tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la defensa pública. Y ahí me llevé una sorpresa. En Argentina, la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa establece específicamente como una de las funciones del defensor general representar a las personas para acudir ante los sistemas universales y ante los sistemas interamericanos de derechos humanos cuando hayan visto violados sus derechos, ya sea de modo directo o delegándolo en un defensor integrante de la Defensoría del Ministerio Público de la Defensa. Pero hasta ese momento no había habido real presencia. Cuando fui a hablar primero con quien era secretario de la Comisión Interamericana, me llevé una sorpresa, porque la postura que tenían en ese momento hacia nosotros era de desconfianza. Temían que si asumíamos el reto de representar a personas que se hubieran vulnerado sus derechos, como nosotros formamos parte del Estado, ya que recibimos nuestros salarios del Estado, cuando tuviésemos que enfrentar a nuestro Estado, lo íbamos a hacer de manera deficiente. Nos íbamos a atemorizar, íbamos a ceder en la defensa de los derechos de nuestros representantes. Bueno, ahí obviamente empezamos a hablar, yo y los compañeros que en ese momento integraban también a IDEF, a decir que esto era insostenible, que nosotros en nuestro trabajo interno muchas veces teníamos que litigar contra el Estado, sobre todo en países como en Argentina, que no solo nos dedicamos a penal, sino a todas las materias, pero muchas veces tenemos que litigar contra el Estado. Y no, era un prejuicio pensar que no lo íbamos a hacer bien. Ahí empezamos a ver, hasta ese momento, quienes llevaban los casos, seleccionándolos, lógicamente, eran básicamente ONGs, organizaciones no gubernamentales, algunas muy importantes como SEGIL. Y en ese momento tampoco obtuvimos apoyo de ellos. La postura era una postura parecida a la que nos había transmitido la Comisión Interamericana, porque pensaban que si nosotros interveníamos como defensores públicos, los estándares iban a descender. Se iba a perder lo que se había logrado hasta ahora. Nosotros les explicamos que eso no era así. Y además, lo que advertíamos como defensores públicos es que al sistema llegaban solamente casos políticamente correctos. Cuando las ONG seleccionaban casos, en la mayoría de los casos eran de víctimas que nadie podía dudar que eran víctimas. Personas que habían sufrido violaciones de sus derechos humanos de manera clara, pero que tenían una particularidad. Eran claramente víctimas. Nadie podía pensar que debían tener un reproche de otro tipo.
Pero había otras personas que estaban acusadas de delitos, personas que habían cometido delitos graves, pero que en el transcurso de su tratamiento con la policía o con el sistema de administración de justicia habían visto violados sus derechos humanos. Es decir, no se habían respetado las convenciones ni los pactos. Pero esas personas no podían llegar al sistema porque en la mayoría de los casos las organizaciones no gubernamentales que seleccionan los casos porque no pueden absorber todos, veían que este tipo de casos no le iban a agradar a sus patrocinadores o no eran lo que pegaba mejor con sus objetivos. Ese no es nuestro caso porque nosotros todo el tiempo estamos defendiendo a personas acusadas de delitos. O sea, no. Aquí había un error, y un error que básicamente impactaba en el acceso a la justicia. Porque el acceso a la justicia obviamente es para todos. Como yo digo siempre, nosotros no defendemos el delito que eventualmente cometieron nuestros asistidos. Nosotros defendemos el derecho de ese ser humano a ser juzgado de manera imparcial, de manera justa. Defendemos derechos, no delitos. Entonces, y reconocemos el derecho de defensa como un derecho humano fundamental. Entonces, vimos que realmente había una falta. Esto coincide cronológicamente con que se cambia por reglamento el rol que tenía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes tenía un rol más amplio, y cuando las víctimas llegaban al sistema sin patrocinio, la comisión se encargaba de representar los derechos de las víctimas. Pero cuando cambia el reglamento y la comisión se centra más en un rol semejante al que le podemos dar a un fiscal en nuestros sistemas, los mismos ministros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos empezaron a notar que cuando la persona era realmente vulnerable, llegaba al sistema, sobre todo llegaba al litigio ante la Corte, sin abogado. Y muchas veces eran personas de un nivel muy humilde que al no tener la posibilidad de expresar sus reclamos, de contar sus experiencias, de lograr reparaciones, quedaban en un rol complejo que faltaba algo. Nadie llevaba la voz de la víctima. La comisión sí, pero de manera acotada. Es así cuando entro en contacto y empezamos a conversar con dos personas a quienes quiero rendir homenaje, especialmente en este día. La doctora Cecilia Medina Quiroga, de Chile, que todavía nos acompaña, que siempre está ayudándonos, participa en nuestras reuniones cuando es convocada, y que en ese momento era la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y otro gran amigo que ha dejado este mundo recientemente, el doctor Sergio García Ramírez, excelente amigo de la defensa, que nos acompañó siempre y que siempre valoró el rol del defensor. Hablando con ellos dos, Sergio había sido el anterior presidente de la Corte y Cecilia era la presidenta en ese momento, empezamos a evaluar la posibilidad que no ya las defensorías, cada defensoría nacional de manera particular, sino la misma Asociación Interamericana fuera la que proveyera a los abogados, los defensores, para aquellas personas que llegaban al sistema, que era el caso enviado a la Corte para que se celebrara el litigio, sin contar con abogado particular ni contar con el patrocinio de ninguna ONG. Esto le iba a dar mayor libertad a la comisión porque podía enviar todos los casos que necesitara, y también la Corte iba a trabajar de manera más tranquila, ya que las víctimas iban a tener su propia voz jurídica en la voz del defensor. Esto se conversa, lo hablamos, yo lo comento en la reunión que se celebra
en Montevideo de la asociación. Todos están de acuerdo, estamos en el año 2009 y el 25 de septiembre del 2009 se suscribe en Costa Rica. Yo tengo el honor de suscribir con la doctora Cecilia Medina Quiroga en Costa Rica el convenio Acuerdo de Entendimiento entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la AIDEF. Este acuerdo yo lo firmé en representación de AIDEF y, como ya dije, la doctora Cecilia Medina Quiroga, que tanto nos apoyó, lo firmó en nombre de la Corte. Ese convenio tiene como objetivos, asegurar a todas las personas las condiciones necesarias para que puedan acceder a la justicia, tanto nacional como internacional, y hacer valer efectivamente sus derechos y libertades. Proveer asistencia legal gratuita a aquellas personas que carecen de recursos económicos o de representación legal. O sea, no solamente, a veces representamos a personas que no tienen representación legal. Sin entrar, normalmente son personas que carecen de recursos, pero esto no es excluyente. Con el fin de evitar, por un lado, que se produzca una discriminación en lo que respecta al acceso a la justicia y de permitir una técnica y adecuada defensa en juicio. En los casos de las víctimas que carecen de recursos económicos y soliciten patrocinio, es la AIDEF. Nosotros no nos comunicamos directamente con las víctimas, sino que es la AIDEF quien, a pedido de la Corte Interamericana, designa un defensor público para que asuma la representación durante el proceso, con el fin de que todos sus derechos sean garantizados. El convenio establece que en los casos que las presuntas víctimas no tengan recursos económicos, es la AIDEF quien va a defender, quien designa. Y para eso tenemos un reglamento muy estricto. Ahora bien, ¿cuáles son los defensores que se designan? Los defensores que se designan son los defensores públicos de todos nuestros países, de todos los países que integramos la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Se designan estos defensores. El procedimiento es que la Corte le pide a AIDEF que designe para un caso concreto. En cada caso se designan 3 defensores. Se designan 2 como titulares y 1 como suplente. Y normalmente se elige que se trata de que uno de los 2 titulares sea un defensor del país donde se encuentra la víctima, es decir, del país donde la víctima ha visto violados sus derechos. Esto nos sirve de mucha utilidad para que ese defensor se pueda poner en contacto con la víctima, y por otro lado nos sirve también para que por lo menos uno de los 2 titulares conozca perfectamente la legislación local. Esto es obviamente muy útil en los casos donde se está denunciando la violación de garantías judiciales. Así las cosas, la AIDEF dicta un reglamento para conformar una lista de defensores públicos interamericanos que se conforma con la sugerencia que hace cada uno de los defensores generales o directores de cada país. Propone nombres, esos nombres van acompañados de un currículum, el Consejo Directivo de AIDEF revisa esos currículums y una vez que ve que reúne las condiciones mínimas, se los designa. Esos defensores públicos interamericanos, y esto es importante, no reciben ningún estipendio especial, es solo el honor de la tarea, pero no reciben ningún suplemento a lo que ganan como defensores. Y tampoco dejan de trabajar como defensores. Todos los defensores generales tenemos la obligación de facilitarles la tarea. Si necesitan días de licencia para acudir a San José de Costa Rica o donde la Corte esté sesionando, se le dan los días. En ese sentido, sí nos comprometimos todos a facilitarle a nuestros defensores públicos interamericanos su trabajo, pero no cobran de ninguna manera más y tampoco dejan de tener que hacer el trabajo que hacen todos los días. Sí se les da una capacitación especial, una capacitación muy importante, y
Estos defensores van a durar 3 años en sus funciones. Esto pueden ser renovados en la función. Cuando en una causa determinada el defensor ya terminó con su periodo, de cualquier manera se le pide que siga trabajando y que continúe con el seguimiento del caso para que no cambie en el medio. Hasta ahora la experiencia ha sido valiosa. No solo no resultó real el temor de las organizaciones no gubernamentales y tampoco de algunas personas de la Comisión Interamericana en punto a que iban a descender los estándares. Desde que estamos actuando, los estándares se han superado, hemos logrado estándares más exigentes y además hemos abierto los fallos, la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a temas que hasta ese momento no se habían tratado. Para nosotros fue muy importante cuando habló la misma Corte en el caso Ruano Torres del derecho de defensa. Pero no fue solo eso. Hasta ese momento, si ustedes recuerdan, la Corte básicamente trabajaba en cuestiones vinculadas a los grandes genocidios, a las violaciones de derechos humanos que habían ocurrido en nuestro continente a raíz de la presencia de dictaduras militares. Pero no, obviamente, había otro montón de temas sobre los cuales la Corte no se había expedido. Cuestiones que tienen que ver con los derechos de la mujer, con violencia de género, cuestiones que tienen que ver con los derechos de los discapacitados, con los derechos de las personas privadas de libertad, y poco a poco, merced con los migrantes, merced al intenso trabajo de los defensores públicos interamericanos, hemos logrado pronunciamientos de la Corte en todos estos temas, que se han convertido en estándares que usan para el litigio todos los defensores públicos, ya no los interamericanos, sino también los locales. Son un insumo para la tarea de nuestros defensores públicos. Así las cosas, descubrimos que era necesario, los defensores públicos en su tarea empezaron a señalar que en realidad tenían en su trabajo una debilidad estructural, que ustedes me dicen cuándo tengo que terminar. Una debilidad estructural que está relacionada con que no actuábamos al principio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso era elevado a la Corte Interamericana, la Corte nos pedía defensores, pero recién empezábamos a actuar al llegar el caso a la Corte Interamericana. Esto tenía una grave falencia, que no contribuíamos a la conformación de la plataforma fáctica, que es lo que se hace en la Comisión Interamericana, y además tampoco podíamos muchas veces ofrecer prueba que quizás a la Comisión Interamericana no le interesara tanto, porque podía tener que ver exactamente con una reparación patrimonial, pero a nuestro defendido sí le iba a interesar. Entonces, hablamos con la Comisión Interamericana y firmamos también con ellos un acuerdo de entendimiento entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la IDEF, que se firmó el 8 de marzo del 2013, cuando ya hacía 4 años que habíamos firmado el otro, casi 4 años, y se firmó en la ciudad de Washington, que es donde funciona la comisión. Esto fue muy importante porque a partir de ese momento la comisión no es exactamente igual que el acuerdo con la Corte, porque en el acuerdo con la Corte nosotros cuando nos piden defensores siempre se asigna un defensor público interamericano. Nunca decimos que no. Pero, en cambio, en la Comisión Interamericana, IDEF tiene la posibilidad de evaluar si corresponde o no nuestra intervención. A eso se le suma que la Comisión tiene una cantidad enorme de casos, inmensa. Jamás podríamos actuar en todos los casos. Pero sí actuamos en aquellos que la Comisión ya ve que es muy probable que a la brevedad lleguen a la Corte, que los eleve a la Corte y que no tienen un acompañamiento de un abogado particular. Los que, bueno, aquí somos todos abogados, jueces, claramente sabemos que no es lo mismo un litigio con abogado que un litigio sin abogado, porque se vuelve mucho más desordenado. Entonces,
resultó muy positiva esta exigencia y la verdad nos ha ido también fantásticamente bien y ya tenemos muchos defensores públicos interamericanos que están interactuando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El acuerdo de entendimiento se basó en 3 objetivos: asegurar a todas las personas las condiciones necesarias para que puedan acceder a la justicia, tanto nacional como internacional, y que puedan hacer valer sus derechos y libertades. Proveer asistencia gratuita a las personas que carecen de recursos. Acá sí hay una limitación que tiene que ver con los recursos económicos. Y reconocer que tanto la Comisión como AIDEF cumplen una importante misión en el ámbito de la justicia en sus respectivos campos de competencia, por lo que era importante coordinar esfuerzos y garantizar y potenciar el acceso a la justicia. Con posterioridad, y en razón a la evolución positiva del papel que tuvieron los defensores públicos interamericanos, se amplió la actuación de los defensores públicos interamericanos ante la Corte y ahora ya no termina con la sentencia, sino que también actuamos en la supervisión del cumplimiento de sentencia. Esto es un logro importantísimo y la labor de los defensores públicos es muy importante porque lamentablemente el número de cumplimiento de las sentencias de la Corte es bajo. Hay países como Argentina que es notoriamente bajo. ¿Y qué ocurre, aunque parezca absurdo? No se demoran los estados en pagar las reparaciones pecuniarias. En eso son bastante rápidos, por lo menos con los que nosotros más interactuamos. Pero cuando hay que modificar leyes, variar estándares, realizar determinados cursos de capacitación, eso cuesta mucho. La modificación de leyes se vuelve algo casi imposible. Entonces, el hecho de que haya un defensor supervisando, cosa que la Corte no podría hacer, permite que nosotros, como funcionarios públicos, interactuemos con las distintas partes del Ejecutivo o del Congreso que tienen que dar cumplimiento a determinadas sentencias. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, a partir de un convenio ampliatorio que firmamos con la Corte el 14 de mayo de 2019, por el cual nosotros nos encargamos, normalmente suele ser el mismo defensor que llevó el juicio, en el seguimiento, pero puede ser otro, en el seguimiento, en la supervisión del seguimiento y seguimiento del cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, hasta el día de la fecha, los defensores públicos interamericanos han brindado representación en 43 casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 43 casos que han sido todos exitosos, algunos más allá de nuestras mismas expectativas. La labor de los defensores públicos interamericanos debe ser reconocida, porque además son estándares que elevan la calidad de la protección de los derechos humanos en toda la región. De esos casos, 10 se encuentran archivados porque se cumplieron totalmente. 25 están en etapa de supervisión de sentencias. 6 de esos fueron asignados para que los DPI vigilen la supervisión de sentencia. Y hay 8 que no tienen todavía sentencia de fondo. Solo en lo que va del 2024, la Corte ha remitido 3 nuevos casos. Y asimismo se han aceptado 21 casos en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 5 de los cuales ya fueron remitidos ante la Corte. Como comentaba antes, entre los casos exitosos debemos mencionar el de Ruano Torres y familia contra El Salvador, en el que actuaron como DPIs Orlando Arreola Higueros de Guatemala y Alberto Jacín González Herrera de Panamá, ya que se sentaron estándares concretos relativos al derecho de defensa. Y la Corte Interamericana resaltó allí que la institución de la defensa pública, a través de la provisión de servicios públicos y gratuitos de asistencia jurídica, permite compensar adecuadamente la desigualdad procesal en la que se encuentran
las personas que se enfrentan al poder punitivo del Estado, así como la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad, y garantizarles un acceso efectivo a la justicia en términos igualitarios. Este estándar, dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien en muchos países de nuestros países se reconocía la labor, ha sido un honor y ha venido luego, a continuación, también seguido por el reconocimiento de la Organización de Estados Americanos, que ha firmado una serie de resoluciones generales, la Asamblea General de la OEA, estableciendo también que la defensa pública es no solo garantía de acceso a la justicia, sino que es garantía de la protección de los derechos humanos y que es operadora de los derechos humanos en el ámbito interno y en el ámbito internacional. Esto, por supuesto, ha sido un inmenso honor para nosotros. Y además, no solo le da a cada uno de los defensores en el arduo día a día reivindicación de su rol y justificación de su rol, lo cual es muy positivo, ya que no en todas las regiones son reconocidos de manera semejante, sino que también ha servido para expandir los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque si no la Corte dictaba fallos y no eran lo suficientemente conocidos por todos los operadores del sistema judicial. También AIDEF como asociación ha participado en 5 procesos de adopción de opiniones consultivas ante la Corte, 2 de ellos en trámite todavía. En cada uno de estos procedimientos hemos presentado observaciones y participado de las audiencias. Hemos participado en derechos y garantías de niños y niñas en el contexto de la migración y o en necesidad de protección internacional, en la institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano en el sistema interamericano de protección y en enfoques diferenciados respecto de determinados grupos de personas privadas de la libertad. A su vez, hemos formado parte de los procesos aún en trámite de las opiniones consultivas, el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos, un tema de género central, y emergencia climática y derechos humanos, otro tema importantísimo, presentado por Colombia y por Chile. Todo esto, toda esta participación y el nuevo rol que hemos adoptado, creo que sirve para fortalecer no solo la defensa pública, no solo el sistema de administración de justicia, no solo los derechos de los y las personas en situación de vulnerabilidad, sino también sirve en todos nuestros países para fortalecer la democracia. Yo creo que una defensa pública eficiente y verdaderamente operativa es uno de los modos de fortalecer en cada uno de nuestros países una democracia sana y vigente. Continuamos con nuestro trabajo, continuamos interactuando. En Argentina también llevamos casos, ya que nuestra ley orgánica nos lo permite, ante el Sistema Universal de Derechos Humanos, donde es muy diferente porque ya los que actúan no son jueces, sino son comités, como el comité de CEDAW, la Convención contra la Discriminación contra la Mujer, o la Convención sobre los Niños, son diferentes, o la discapacidad, pero también llevamos casos y trabajamos allí. Será cuestión de ver si suficientemente afianzado este trabajo podemos ampliar nuestros horizontes. Para mí ha sido un verdadero honor y un orgullo poder contarles a ustedes cómo ha sido esta experiencia y cuáles fueron nuestros objetivos. Yo creo que hemos puesto los estándares muy altos, que realmente hemos revalorizado el rol de los defensores públicos interamericanos y de esta manera de los defensores públicos en general. Y creo que esto solamente es para nosotros y para los abogados, jueces, fiscales en general, un desafío a seguir trabajando cada día más y mejor y a realmente lograr que nuestras instituciones sean un modelo de eficacia y de respeto a todos los derechos humanos, a los derechos humanos de todos nuestros conciudadanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Estela Maris Martínez. Es muy importante
haber iniciado. Estaba tan fuerte la emoción que es la historia de la creación de la Defensoría Pública Interamericana, alguien que verdaderamente participó en estos acuerdos de entendimiento de 2009, este complementario de 2019, donde ya materialmente están en todas las funciones propias de la misma Corte Interamericana. Es maravilloso. América Latina tiene constituciones código, pero también una violación constante de derechos humanos, y entonces estar en este derecho de doble fuente genera cosas trascendentales, y hoy con el tema del debido proceso de ley inmerso uno de sus componentes como es la defensa pública, pues tenemos aquí a una de las personas más importantes en esta gran construcción, y verdaderamente agradecer primeramente a mi querido amigo Juan Carlos Pérez Murillo, coordinador general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, que de la mano con la Academia Mexicana de Derecho pudimos generar este extraordinario evento, a nuestros invitados de honor, a Cristian Omar, al doctor, mi querido amigo, el doctor Cristian Omar Letelier Aguilar, ministro del Tribunal Constitucional de Chile, a Samuel Arias Arceno, juez de la Corte Suprema de Justicia de República Dominicana, a Carlos Gustavo González Morel, vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Asunción, Paraguay, a Cecilia Sosa, a la doctora Cecilia Sosa Gómez, primera mujer en presidir una Corte Suprema de Justicia en América y 4 veces presidente de la Corte en Venezuela, a mi querido amigo, híjoles, un esfuerzo titánico, ya casi las 12 de la noche, al doctor Jorge Jiménez Martín, director de la Escuela Judicial de España y vicepresidente de la Organización Internacional para la Formación Judicial, a mi querida amiga la doctora María Elizabeth Guimarães Teixeira, primera mujer en presidir un Tribunal Superior Militar de Brasil, y obviamente a nuestra homenajeada, pero quiero hacer mención a todos los miembros de la academia que trabajaron arduamente, a mis consejeros, a mis asesores, a nuestros presidentes y miembros de capítulos y a nuestros vicepresidentes nacionales. Mi querida doctora, hoy en un homenaje tan bonito, tan sentido, lo quiero compartir como si fuese un homenaje a uno de nuestros grandes vicepresidentes que acaba de morir, Julio César Puente Ledesma, muy querido, con un trabajo impresionante, un ser humano fuera de serie, Julio César de Nuevo León, que sea también parte federal hasta el cielo, a nuestros vicepresidentes nacionales, a la magistrada a Gregoria Hortensia Castellano Chávez, que ha hecho un trabajo impresionante, a mi querido vicepresidente Adrián de la Rosa Escalante, a nuestro vicepresidente Domingo Auces Villalpando, a nuestro vicepresidente José Trinidad Espinosa Martínez, a nuestro vicepresidente Jesús Martínez Garnelo, a nuestro vicepresidente César Alan Orozco Rodarte y a nuestro vicepresidente Ricardo Rogelio Corral Valdés, y reitero a toda la estructura que ha generado un trabajo fuera de serie en un homenaje tan bonito, tan sentido, tan sensible, donde reconocemos a una figura de la defensa pública interamericana, alguien que ha colaborado de manera tan importante en un elemento básico, reitero, del debido proceso de ley y de la tutela judicial efectiva, a mi querida amiga la doctora Estela Maris Martínez, defensora general de la Nación Argentina y secretaria general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Sé que está igual mencionado con nosotros. Me encanta ver toda la estructura de la academia trabajando, a mi querido amigo Juan Carlos Pérez con toda su estructura trabajando, a los invitados especiales, que todos tratamos de trabajar en áreas de que consolidemos la democracia en nuestros países. Muchísimas gracias a todos, querida doctora, felicidades y muchísimas gracias por disertarnos en un tema tan importante para conocer la raíz, la esencia, y nos veremos pronto en México, primero Dios. Muchísimas gracias nuevamente. Quiero decirles que estoy sumamente emocionada porque todos los homenajes son importantes y se agradecen, pero los que vienen de colegas tienen un valor muy especial. Muchísimas gracias. No quiero dejar de mencionar que me pidió estar María Fernanda López Puleyo, defensora pública, también muy importante, que la quiere mucho, la estima mucho, me habló maravillas de usted. Fue la primera defensora pública en el caso de ella fue el primer caso. Así es, mi querida amiga, un abrazo también que está con nosotros aquí. Pero de verdad, mi querida doctora, que sea el inicio de muchas cosas juntos, porque tenemos que seguir trabajando en la mano. Hoy en día que tenemos que defender la independencia judicial, el debido proceso, la división de poderes, todos estos temas torales en el Estado constitucional democrático, en el Estado de Derecho, y que tenemos un gran compromiso. Y hoy el compromiso es reconocer a uno de nuestros pares que ha hecho un trabajo para ello. Felicidades, gracias a usted, gracias a todos los miembros de la academia, a nuestros invitados especiales, y evidentemente a nuestro amigo Juan Carlos Pérez Murillo, coordinador general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, que trabajamos de la mano y miren qué maravilloso salió esto. Felicidades, gracias a todos, un beso hasta Argentina y nos vemos pronto.